Bueno, eguerdion, hasiko gara Iraia Iturregiren prentsaurrekoarekin. Vamos a comenzar la rueda de prensa con Iraia Iturregi. Janire Fragoa, ITV, nahi duzunean. Eguerdion, Iraia. Gogoekin, igandeko partidua iristeko ez dakit segiro dagoen aldarrelan, derri bat da, partidu berezi bat beti, segiro daukazue taldean. Bueno, a ber, astean zehar ia da, lasaitasun puntu batekin egon garela, eta ja, partidua urreratzen doan einean, baina hasten zara, partiduan pentsatzen, bai errealean, baita, eszenatoki berrian ere, San Mamesen, baina, egia da gure burua soilik partida ondo prestatzean egon dala, eta zentzu horretan horregaitik eduki dugu lasaitasuna, ez garelako asko pentsatzen egon, ez errealean ez da San Mamesen, baizik eta igandeko partida ondo prestatzen. Ze partidu irudikatu duzu zure buruan? Nik uste partidu zaila izango dala, partidu intentsua izango dala, nik uste parekatuta egongo dala eta partidu nahiko irekia ez, hori nire buruan. Gero ez dakit, azkenean partidu bakoitza, ia da ere askotan derbiak nahiko trabatuak izaten direla, azken urteotan zelaian ikusi dugunagatik, baina ikusiko dugu ez, ia zelan irtetzen diren haiek, zelan irtetzen garen gu, eta eszenatokiak influentziarik duen ala ez norberaren jokoan. Zalantzagabe garrantzitsua izango da zaleen babes hori, ez da? Bai, komentatzen genuen, ohituraia galduta genuela, baina aurre denboraldian, aukera izan dugula atletik zale desenteren aurrean jokatzeko, eta igande honetan, milaka saletu espero ditugula San Mamesen. Argi dago, horrek bultzada emango digula, batez ere nik uste saletua, momentu saietan, asko laguntzen dutela, taldea bultzatzen dutela, eta saletuetatik hori espero dugu, eta gure aldetik, bai teknikoek eta bai jokalariok, ia ikuskizun non bat eman aldiegun. Reala goitik bera edo aldatu da, jokalari asko kaldein zuten denboraldia bukatutakoan, jokalari berri asko ditu. Zelan ikusi duzu, oso hasiera ona eman dio denboraldiari, zelan ikusten duzu Real berri hau? Egia da, aldaketa asko jasan dituztela udaran, baina egia da ere, bai aurre denboraldian ikusi ditugun partiduak, baita lehenengo jardunaldian, niri asko gustatu zaidan taldea dala, ez? Pasadan urteko bidea jarraitzen dute, joko aldetik ere ez dute aldatu, eta zentzu horretan erreal oso on bat espero dut, ez? Baloiaren jabetza nahi duen erreal bat, batez ere zelai erdian jokalari trebeak dituen erreal bat, eta goikaldean jokalari oso vertikalak dituen taldea. Zentzu horretan, nik uste talde kompletoa dala, talde osoa dala, eta hori espero dugu. Eta zer egin beharko du talde zurigorriak, 3 puntuak etxean gelditzeko? Alde batetik, fase defentsiboan oso ordenatuta eta intentsitate altuarekin irten. Guri ere nik uste partida intentsua komeni zaigula. Alde ofentsiboan, baloiarekin ere, nik uste trebeak izan algarela, eta minen egin aldugula, eta kontraerasoetan ere, gure jokalariak finaritzen badira, nik uste ere hor aukerak izango ditugula, baita ABP-tan ere, bai pasan urtean eta aurten ere, ondo bai gaude. Mila eskerta sorteon. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko, Janire. Paco Bastu, bien. Yo te quería hacer una pregunta, sobre todo respecto a Mariasun y Itxaso Uriarte, creo que es, ¿no?
No sé, ¿cómo las ves? El motivo que se enfrenten en tan poco tiempo con su ex equipo, con la Real, con toda la carga emotiva que lleva. No sé si habéis gestionado algo dentro en ese aspecto. La verdad es que les veo con tanta entereza que ni he hablado con ellas del tema de jugar contra su ex equipo, ¿no? Son jugadoras con mucha experiencia, son jugadoras con una madurez, diría que sorprendente, pero al final yo creo que si les conoces a nivel personal es algo normal en ellas. Entonces, nada, hemos preparado la semana con ellas también como si fuera un partido normal. Carlos. Ireia, egunon. Bueno, llega un partido de los grandes, ¿no?, para vosotras, derbi contra Real y en San Mamés. Yo quería saber un poco qué habéis comentado esta semana en el vestuario, cómo lo están viviendo las jugadoras. Pues cierto es que los derbis son siempre especiales y claro está que también tenemos un escenario especial, pero hemos intentado llevar la semana de lo más tranquila posible, ¿no? Centrándonos única y exclusivamente en preparar las tareas adecuadas para tener más opciones de ganar al rival del domingo, ¿no? Ahora, pues luego es verdad que a medida que se va acercando la semana, pues bueno, ya vas pensando más en rival y escenario, pero ya te digo que bueno, como si fuera una semana normal. A mí también me gusta, como jugadora, las veces que he jugado en San Mamés, no me gustaba cuando se empezaban a cambiar dinámicas de trabajo porque se jugara en San Mamés y demás, así que en ese sentido hemos hecho una dinámica normal de trabajo y hemos preparado este partido como cualquier otro partido. Ahora sí que tiene evidentemente ese aliciente de ser un derbi en San Mamés, encima el primer derbi que se juega en San Mamés, y esa es la parte especial, pero en cuanto a dinámicas de trabajo no hemos cambiado de nada. Y un poco qué partido prevés, porque la Real también, vosotros habéis ganado, la Real también ganó la primera jornada. ¿Qué partido prevés? Pues bueno, preveo un partido complicado desde el punto de vista que la Real, por mucho que hayan cambiado bastantes jugadoras en plantilla, sigue pues bueno, con la misma idea de juego que el año pasado. Y que tanto en pretemporada como en el primer partido de Liga lo que hemos podido ver de ellas es que siguen el mismo camino y el mismo rumbo y que no lo van a cambiar. Entonces, pues el año pasado hicieron una gran temporada, este año han hecho un buen comienzo, pues bueno, por lo menos primera jornada y pretemporada han hecho buena. Y en ese sentido, pues partido complicado, partido igualado. Es verdad que los derbis muchas veces suelen ser más trabados de lo esperado, porque quizá pues el público hay veces que se espera pues bueno, un partido de muchas ocasiones de gol y demás, y muchas veces suelen ser resultados muy cortos. Pues eso, el equipo que mete el primer gol tiene muchas opciones de ganar, aunque a pesar de que el año pasado, por ejemplo, le dimos la vuelta al marcador, pero es verdad que no suele ser lo habitual. Y bueno, y me espero una Real pues bueno, que quiere balón, que quiere ser protagonista con balón. Me espero una Real con jugadoras habilidosas dentro, en el centro del campo, con juego interior. Me espero una Real también vertical, porque arriba tiene sus tres jugadoras de arriba, pues bueno, juegan también bien a ocupar los espacios, le dan profundidad al juego. Su delantera, Franci, también es una jugadora que cuando la ves en directo valoras más su trabajo que cuando la ves en la tele, porque tiene movimientos muy buenos. Tanto Amayur como Ceci son jugadoras jóvenes que corren bien al espacio y que yo creo que están en buena dinámica. Y bueno, al final, pues eso, ¿no? Equipo que quiere tener el balón, equipo también que es vertical. Y que bueno, yo creo que en diferentes facetas de juego es un equipo que te puede hacer daño, ¿no? Pero cierto es también que yo creo que nosotras llegamos después de haber hecho una buena pretemporada y con buenas sensaciones del primer partido, a pesar de que fue muy trabado, pero conseguimos la victoria en un campo muy complicado donde llevamos 3 años sin ganar, y en ese sentido yo creo que nosotras a nivel mental también llegamos bien al partido. Otro día en Madrid debutaron las 3 fichajes que habéis hecho, María Asun Quiñones, Itxaso Uriarte y Peque. Un poco quería que me las definieras un poco cómo las viste en el primer partido como leonas.
Pues bueno, María Asun empezó de inicio, cierto es que tampoco tuvo excesivo trabajo, sí que tuvimos 15-20 minutos en la primera parte contra el Madrid que sufrimos mucho y ahí pegaron un par de palos y luego un tiro cruzado, pero que María Asun no tuvo que intervenir y en la segunda parte apenas llegaron ellas a área. Entonces, no tuvo paradas remarcables, pero sí que a mí me transmitió muchísima seguridad y yo creo que a nuestra línea defensiva también. Es una jugadora que habla muchísimo, es una jugadora que aporta mucho desde atrás en fase ofensiva y defensiva y yo la vi muy segura. Y luego, en el caso de Itxaso Uriarte, salió en la segunda parte por Oguiza y la verdad es que nos dio el equilibrio que el equipo necesitaba. Supo leer muy bien qué era lo que necesitaba en esos momentos el partido, que íbamos por delante en el marcador y bueno, a nivel defensivo nos aportó muchísimo y a nivel ofensivo también, pues hizo lo que le pedimos. Y luego en el caso de Peque, es verdad que jugó 10 minutos, también es verdad que bueno, era un campo de mucho juego aéreo y bueno, decidimos optar por otro perfil de jugadoras para entrar de inicio, pero ella esos 10 minutos que estuvo es una jugadora muy vertical, es una jugadora que te recibe entre líneas y está pensando todo el rato en portería, portería, portería y entonces pues bueno, en esos 10 minutos sí que generamos un par de acercamientos a área gracias a sus cualidades, ¿no? Entonces la verdad es que estoy muy contentas con ellas, cierto es que lo tienen complicado también para jugar porque yo veo a muchas jugadoras del equipo que están bien y cierto es que me está costando este año hacer más las alineaciones que el año pasado y eso pues bueno, es un poco quebradero de cabeza para el cuerpo técnico, pero yo creo que para el equipo el que haya aumentado esa competencia en cada posición es positivo. También te quería preguntar por una jugadora joven que ha hecho buena pretemporada, el otro día también jugó un buen partido, Paula Arana. Un poco ¿qué me puedes decir de ella? Gracias. Pues mira, Paula Arana empieza la pretemporada con ficha B y acaba la pretemporada con ficha A. Ha hecho una pretemporada espectacular, para mí ha sido de las jugadoras más destacadas de la pretemporada y bueno, al final ya te digo, o sea, se le ha hecho ficha A y encima el primer partido de Liga empieza de inicio porque creemos que se lo ha ganado en pretemporada, ¿no? Y en Madrid también al equipo le aportó mucho. Y en ese sentido encantadas, pues es una jugadora del 2001, es una jugadora muy joven, es una jugadora todavía con poca experiencia en primera, pero que ahora mismo tú la ves en el campo y no te da esa sensación de que le falte experiencia, ¿no? Todo lo contrario. Y en los entrenamientos también la verdad es que se le ve disfrutar y nada, animarla a seguir en ese camino porque si sigue así tendrá muchos minutos durante la temporada. Bueno, en la Real milita Mayur, ¿no? Una jugadora que salió aquí de Lezama, debutó además con gol, creo, ¿no? ¿Por qué no se quedó? Yo ahí sí que es algo que no tengo que responder yo, ¿no? Yo lo único que te puedo decir de Mayur es que cuando yo la tenía en el B era una pieza clave en nuestro equipo, es una jugadora con la que tengo muy buena relación, es una jugadora a la que le deseo lo mejor en su carrera, me hubiera gustado pues bueno, que se hubiera quedado, pero al final los pormenores de eso no, yo no te los puedo responder. A partir de ahí, pues bueno, espero que el domingo pues podamos neutralizarle y nada. Y por lo demás, ya te digo que desearle lo mejor. Sí. ¿Alguna cuestión más? Es que ricasco. Qué ricasco. Eskerrik asko.